Dios les bendiga. Muy buenos días. Que tengan un hermoso y lindo día en esta hora. Damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno y porque me ha permitido poder volver a compartirles la palabra del Señor. Realmente me siento honrada por el Señor y por nuestros amados pastores. Reciban un saludo grande de parte de los pastores Eduardo y Abigail Espejel, unos pastores llenos del conocimiento de Dios, llenos del Espíritu Santo, llenos de amor para cada uno de nosotros. Y damos gracias, yo doy gracias de verdad por tantas bondades que Dios ha tenido con nosotros, porque pudimos conocer a los pastores, porque hemos estado conviviendo con ellos durante un gran tiempo y ha sido para nosotros de gran bendición. Y bueno, pues hay poder en Jesús. México les da la bienvenida. Yo de verdad me siento gozosa porque pues el día de hoy me permite compartir este mensaje. Y a través de que me permite el Señor compartir este mensaje, me lleno de las riquezas que tiene Dios para cada uno de nosotros. Me lleno de riquezas y me doy cuenta que día con día el Señor nos está hablando. El Señor habla primeramente a una servidora, la cual ha venido el Señor tratando con ella, puliéndola. Y sé que aun cuando hay veces que me ha dolido, sé que Dios siempre ha estado respaldando nuestras vidas, la vida de una servidora, de nuestra familia. Pero no todo es así como que siempre estamos en ese desierto o pasando esa prueba, sino cada cosa que llega a pasar, que nos llega a pasar a cada uno de nosotros, es para la gloria y honra de Dios, porque Dios se toma de esas cosas para poder cumplir el propósito que quiere para cada uno de nosotros. Yo doy gracias a Dios porque a medida de que puedo sumergirme en la palabra, pues le he pedido al Espíritu Santo que Él siempre sea el que me guíe, que Él sea siempre tratando primeramente conmigo, con mi casa, para yo poder ser de bendición. Yo doy gracias a Dios porque sé que a través de que por mucho tiempo estuve como en el anonimato, o simplemente llegaba a la iglesia y me sentaba, porque yo tengo capacidades diferentes. Muchas personas me conocen en la iglesia y muchos me conocen desde el comienzo, cuando yo comencé con mi familia a ir a la iglesia. Pues la verdad fueron tiempos en los cuales el Señor había mirado nuestra vida y nos llevó a la iglesia de Hay Poder en Jesús. Y de verdad, a partir de que yo llegué allí en ese lugar, mi vida fue restaurada, tanto espiritualmente como físicamente. A lo mejor quedaron secuelas, pero yo sé que aún cuando nos fijamos en lo físico, el físico pues no tiene valor, pero no tiene tanto el valor como el alma, como el espíritu, ¿no? El espíritu que día a día se tiene que fortalecer para continuar y para poder darle a los demás lo que un día recibimos de gracia. Y bueno, pues yo estoy gozosa, ¿verdad?, de poder compartir esta palabra, porque como yo les comentaba, el compartir esta palabra, primero yo le pido al Espíritu Santo que se haga un rema en mi vida, y que aun cuando yo pienso que la palabra a lo mejor la estoy buscando y le pido a Dios y le digo al Espíritu Santo que Él me revele, que me recuerde, que me diga quién necesita la palabra, que ponga a las personas que la necesitan y que sea edificación para ellas. Pero una vez más el Señor me vuelve a mostrar que la palabra es de tal plenitud que abarca muchas cosas,
Y en esa palabra también era para mí. Entonces yo me gozo en el Señor y amada iglesia, yo le pido al Señor que también esta palabra la tome como suya. Hay veces que venimos caminando durante todo el tiempo y vamos arrastrando muchas cosas y al final nos llenamos de amargura por ciertas circunstancias. Pero hoy te pido que puedas escuchar esta enseñanza de parte del Señor, que la puedas llevar en tu vida, que la puedas tomar como una bendición. Y bueno, pues vamos a comenzar. Mi nombre es Araceli Mora, soy la pastora Araceli Mora, y en este proceso hemos tenido, mi esposo y yo, pasar circunstancias, pero somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y sé que aún esta palabra ha sido un rema para mí, porque sé que andando en el proceso, Dios nos lleva de la mano para poder ver sus grandes bendiciones. Y ahora no vamos a andar detrás de las bendiciones, sino las bendiciones van detrás de nosotros para alcanzarnos. Y pues en esta hora que sea toda la gloria para nuestro Dios, toda la alabanza. Me gozo en el Señor por hacerme partícipe de esta enseñanza tan gloriosa. Amén. Y bueno, pues vamos a comenzar este tema, y yo puse por título el principio del perdón. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a dar gracias. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, alabamos tu nombre, Señor, porque has sido bueno siempre, Padre. Porque cada día, Señor, que levantamos, abrimos nuestros ojos, Señor, tú traes nuevas cosas, Señor, a nuestra vida. Tú traes una nueva enseñanza, Señor, para poderla compartir, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, mi Dios, que tú, Señor, que tu Espíritu Santo es el que nos dirige. Pon carbones encendidos en mi boca, Señor. Recuérdame, Señor, todas las cosas, Señor, que me enseñaste a través de estar estudiando, Señor, acerca del perdón. Permíteme, Señor, caminar por esos valles esplendorosos, por esos pastos verdes y desarrollar, Señor, mi Dios, todo lo que tú me has dado para poderlo compartir, Padre amado. Gracias, Señor. Te pido, Señor, mi Dios, por cada una de las personas que van a escuchar este mensaje, Padre. Que pueda caer, Señor, en tierra, Señor, mi Dios, que dé fruto, Señor. No al 90, Señor, sino al 100 por 1, Padre. De la gloria, en el nombre de Jesús, pedimos al Espíritu Santo que sea el que nos asista en esta hora, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y mire, amada iglesia, yo quiero compartirles, como les decía, el principio del perdón. La Escritura no especifica, es decir, que debemos perdonar, no nos dice, deben de perdonar, pero cuando se vuelvan a acordar, empiezan a tomar rencor. No, la Escritura es específica en decir que debemos de perdonarnos unos a otros constantemente, ¿verdad? Sin lugar a duda, una de las cosas más difíciles es el perdonar, y más cuando las personas no conocen del Señor, y aún más cuando conocemos del Señor y sabemos que es un mandato que tenemos que hacer, perdonar a la gente que nos ha ofendido. Y qué tan difícil es, ¿verdad? Qué tan difícil es que aún conociendo que tenemos que perdonar, algunas veces endurecemos nuestro corazón. Pero sabemos que el perdonar es algo esencial para nuestra vida, para nuestro diario vivir, para nuestro diario caminar. Yo doy gracias a Dios porque a través de este tema sé que cada día de nuestra vida tenemos que ser prontos también para perdonar.
aun cuando nos esté doliendo, ¿verdad? Tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude a lo mejor alguna circunstancia que pasó, que nos hicieron, nos está doliendo, pero tenemos que decir al Espíritu Santo que nos ayude, porque sin su ayuda no podemos hacer nada. Pero algunas personas a lo mejor comentan, pero ¿cómo voy a perdonar si mi amigo, mi mejor amigo, el que decía que era mi amigo, me falló, me hizo tanto daño? Le conté tal vez algunas cosas y él las convirtió en armas para destruirme, ¿verdad? Y algunos dicen, pero ¿cómo voy a perdonar a aquel ratero que me encontré en la calle? Se le salió un disparo, me hirió, me quedé a lo mejor imposibilitado o perdió la vida un familiar. ¿Por qué si me hizo tanto daño? ¿Por qué voy a perdonar a mis vecinos cuando se la pasan criticándome? Cuando se la pasan metiéndome en problemas sin yo ofenderlos, ¿por qué voy a perdonar? ¿Cómo voy a perdonar a mi familia que me hizo tanto daño? Que me ha estado llevando a dañarme día a día y poniéndome en mal. ¿Cómo voy a perdonar? Pero mire, déjeme leerle en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo del 5 al 14, dice la palabra del Señor. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escriba, siervo libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Dice su palabra, escuchen bien, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Y cuánto nos cuesta perdonar, verdad? ¿Cuánto nos cuesta perdonar, aun cuando dice que de manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros? ¿Cuánto nos cuesta perdonar al que nos hizo daño? ¿Cuánto nos cuesta olvidar? O decimos simplemente, es que sí lo perdono, pero nunca voy a olvidar lo que me hizo. Eso es lo que muchas de las veces nosotros nos repetimos. Aún estando en la iglesia, aún estando, nosotros a veces repetimos ciertas cosas que no agradan al Señor y nosotros vamos a ir viendo constantemente y recordando que siempre un mandamiento de Dios tiene el propósito de conducirnos por el camino de la bendición. Cuando nosotros perdonamos, traemos bendición, no nada más a nosotros, sino también a nuestra descendencia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿verdad? Y por generaciones, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Y qué digo? Dios es tan misericordioso que yo creo que es eternamente, porque el que cree en el Señor Jesucristo será salvo, tú y tu casa. Por eso el romper un mandamiento también del Señor nos va a traer ciertas situaciones difíciles.
ciertas situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque vamos desarrollando amargura. Y la amargura trae odio, trae muchísimas cosas en las cuales cuando menos nos esperamos ya estamos dentro, destruyendo a la gente. Y no nada más a la gente, nos autodestruimos nosotros porque destruimos nuestro interior. Pero mire, vamos a ver en Efesios 4:32, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mire qué hermoso pasaje. También Dios nos perdonó, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿cómo tenemos que hacer? Como Dios, porque Él nos perdonó en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Tiene alguna raíz de amargura el día de hoy? ¿O está albergando algún sentimiento negativo, enemistad con los demás y hasta odio hacia otra persona? Déjame decirte que es tiempo de perdonar. Es tiempo de que puedas empezar a perdonar. Que le pidas a Dios, Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a hacer tu voluntad, Padre. No quiero cargar con esto porque me está carcomiendo hasta los huesos. Entonces, ¿qué es importante? Punto número 2, ¿qué es perdonar? Mire, la palabra perdón, pude encontrar que la palabra perdón, perdón proviene del original griego apesis, que denota un despido, liberación y enviar fuera, así dice. Así que perdonar es la práctica, por ejemplo, el perdonar en la práctica es dar la oportunidad de poder intentarlo. Voy a perdonar, pero a lo mejor el día de mañana siento un resentimiento, pues voy y oro y le pido a Dios, Señor, ayúdame a sacar lo mejor de mí, Padre, de obrar mejor, Padre. ¿Para qué? Para que yo me pueda librar de ese castigo que va a venir arrastrando. Todo, porque nosotros, si no perdonamos, es un pecado también, porque si Dios nos perdonó, ¿cómo no vamos a perdonar nosotros? Entonces, ¿por qué debo de perdonar? Pues porque no tenemos que parar nuestras bendiciones, como yo les comentaba. No tenemos que parar las bendiciones que vienen de parte de Dios. Por el contrario, debemos de perdonar al que nos perdona. Debemos de traer paz, aun cuando decimos, pero es que usted no sabe lo que nos hizo. Debemos de perdonar de corazón. Y a veces cuesta, y cuesta mucho. Y a veces digo, ¿cómo va? O sea, porque yo lo llegué a comentar, ¿cómo voy a perdonar a alguien que me hizo tanto daño? O que dañó a mi familia. Pero entre ese clamor al Señor que le oré y le he orado al Señor, porque no siempre ya uno queda libre de decir, ya no me van a volver a hacer daño, y entonces vuelvo a guardar en mi corazón ese rencor, esa amargura por falta de perdón. Por eso cuando alguien venga y nos haga algo, tenemos que ser prontos para perdonar. Nos está doliendo, sí, pero esa batalla la vamos a vencer en Cristo Jesús. Le vamos a pedir a Dios que Él nos fortalezca, que nos enseñe a caminar como Él, en su bondad, en su paz, en su mansedumbre, y poder vivir en esa paz que solamente Él nos da. Pero ¿de qué manera debemos nosotros de perdonar? Hay muchas situaciones en las cuales nosotros debemos de perdonar, pero aquí la pregunta es, ¿de qué manera nosotros debemos perdonar? Y mire, dice aquí en Colosenses, en el libro de Colosenses 3:15, dice, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja con otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo. Vemos que el perdón es la esencia
Es la esencia de la fe en Cristo Jesús. Entonces nosotros no debemos de perder esa esencia con la que Cristo nos perdonó. Hemos recibido un gran regalo de parte de Dios. Por eso debemos de vivir en esa vida perdonadora. Aun cuando nos cueste, cuando estamos sintiendo que nos está costando, tenemos que ir ante Dios y clamar y pedirle que nos enseñe a perdonar. Si estás pasando por algún momento de falta de perdón, yo te invito a que te acerques al Señor, que le pidas en el nombre de Cristo Jesús que te ayude, que el Espíritu Santo traiga paz a ti. Pero mire, realmente el Señor Jesucristo nos dejó una prueba, un ejemplo, una enseñanza del perdón de Dios. Cuando Jesús nos enseñó a orar, incluyó la palabra de perdón. Y mire, vamos a ir en Mateo 6:12 y dice: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cómo dice? Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿verdad? Todos creo que nos sabemos el Padre Nuestro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Señor? Perdónanos. Ir al Padre también diariamente, Señor. Si acaso perdoné, Señor, si acaso fallé, Señor, te pido que me perdones, Señor. Te pido, Señor, que me reveles, que me recuerdes en qué he fallado, si ofendí a mi prójimo, Padre, perdóname. Recuérdame, Señor, para poder, Señor, ir ante ti, Señor, mi Dios. Ir ante ti y pedirte perdón y arrepentirme, Señor, mi Dios. Nosotros debemos de ser los portadores de amor, Señor. Nosotros, Señor, debemos ser los portadores de tus bondades. Eso es lo que tenemos que declarar. Nosotros debemos de portar el amor en vez de la envidia. Nosotros debemos de ser bondadosos, gentiles, en vez de andar molestando a todo el mundo. Tenemos que ser revestidos del Espíritu Santo, recordando lo que un día Dios hizo, entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Y a través de nuestro Señor Jesucristo nos debemos motivar a vivir una vida de perdón. Y esto incluye el perdonar a aquellos que nos han hecho tanto daño. Aquellas personas que se pasan, no nada más haciéndonos daño a nosotros, sino que van de puerta en puerta, de casa en casa, y donde quiera que van, hacen la maldad. Tenemos que empezar a perdonar a aquellos. Yo sé que de alguna manera o otra manera, y hay muchas maneras que hemos sentido el dolor y el maltrato de otros, porque a veces no nos imaginamos quién nos van a hacer daño. Pensamos que los que están alrededor nuestro son los que a lo mejor nos van a cuidar, pero sin embargo son los que a veces hacen más daño. Yo en esta hora te pido, amada iglesia, que no llenes tu corazón de amargura, sino de perdón. Nuestro Señor Jesucristo nos alentó para que oráramos por nuestros enemigos, y aún hay veces que nos cuesta, pero nosotros que ahora sabemos y hemos leído que el Señor dice que perdonemos así como Él nos perdonó, tenemos que pedirle, Señor, ayúdanos, Señor,
para que oremos, Señor, aún por nuestros adversarios y por todos aquellos que nos desprecian y por todos aquellos que han echado riña contra nosotros, Señor. Quizás estarás pensando, esto es muy difícil, y sí, te doy la razón. Porque uno, cuando lo vive, aunque ya sabes que tienes que perdonar, entras en un proceso. Y te está doliendo, y es difícil. Y no nada más es difícil, es también imposible por nuestras fuerzas humanas. Porque en nuestro estado natural no somos capaces de amar y ni de perdonar así. Pero en las fuerzas que Dios nos da cada día, nosotros tenemos libertad para perdonar, libertad para restaurarnos, libertad para traer paz, gozo, aún en medio de las aflicciones, aún en medio de los que nos están haciendo daño. Podemos tener libertad para que podamos ser sobresalientes a todos los obstáculos. Como yo les decía, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo fue el mayor ejemplo, porque Él clamó desde la cruz. Y dice la palabra del Señor en Lucas, dice en Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que haces. Jesús intercedía porque decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús que vive en nosotros derrama de su gracia, derramado de su gracia en nosotros, de su amor, a través nuestro, para que nosotros podamos derramar de esa gracia perdonadora, de esa gracia con otras personas. Este proceso solamente puede venir de parte de Dios, porque es un proceso divino, es un proceso en lo cual tenemos que continuar en esa carrera, irnos puliendo poco a poco, porque ese proceso divino no es humano. Eso te lo puedo asegurar, que no es humano. Usted nunca podrá perdonar más de lo que Dios le ha perdonado. Y es duro, porque a veces decimos, no, pero yo no hice eso. Y cuestionamos, no, pero Él hizo más. Ante el Señor no hay pecados chiquitos ni hay pecados grandes, todos son pecados. Y el no perdonar también es un pecado. Por eso usted debe de acercarse al Señor y decirle, Señor, perdóname, porque me ha costado perdonar. Pero yo quiero que hoy tú me ayudes. Yo quiero que ahora tú me enseñes a tener ese corazón que tú tuviste, ese amor, así como el amor en el cual clamaste en la cruz, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, que conozcan de ti para que se arrepientan, que obvio que lo que ya hicieron, lo que ya dañaron, traerá consecuencias, pero dejemos que el Señor haga su parte. Bueno, más bien, ni siquiera tenemos que decirle, Señor, haz tu parte, Él sabe. Nosotros tenemos solamente que ir delante de Él y decirle, Señor, aquí estoy, con un corazón lleno de amor para perdonar, porque me has derramado tu gracia en mí, porque has derramado tu amor en mí, porque has derramado tantas cosas en mí, Señor. Jesús nos ha perdonado desde
antes de la fundación del mundo, Él nos perdonó. Él ya sabía cómo íbamos a hacer. Sin embargo, hay mucha gente que continúa haciendo pecado y pecado y pecado y viviendo con un espíritu de muerte, con un espíritu resentido contra todas aquellas personas que le han ofendido. Andan buscando, ella me hizo, ahora yo le voy a hacer. Ella me hizo o él me hizo, ahora, y andan buscando la venganza. Y su resentimiento que empieza a embarcar se convierte en amargura constantemente. Constantemente. Mire, el punto número 4 dice, ¿cómo nos perdonó el Señor? Y mire, dice en Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Fíjese, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, ¿verdad? Dice, el cual nos... y luego aquí en Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo, de su amado Hijo. En Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados, ¿verdad? Vemos que nosotros también, el Señor nos perdonó y borró todo. Dio su vida por usted y por mí. Dio su vida por usted y por mí y nos dio y nos llenó de grandes bendiciones. Lo libró de la potestad de las tinieblas. Nos trasladó al reino de su Hijo amado. Borró nuestros pecados. Los arrojó hasta el fondo del mar para no acordarse jamás. Y aún así, el Señor se manifiesta día a día y está ahí y dice, vengan los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. El perdonar nos va a hacer libres. El perdonar nos va a hacer vivir confiados, nos va a quitar una carga. Porque el perdonar es amar. Y tal vez digamos, pero ¿por qué voy a amar a la persona que me hizo daño? Porque Dios nos amó. En Mateo 6:24 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Dios es rico en misericordia. Dios es piadoso, porque aún el pecado más grave, el Señor lo perdona y nos llena de amor. Si Dios nos perdona todo lo que hemos hecho, nosotros, ¿por qué no vamos a perdonar? Es un proceso que tenemos que pasar, tenemos que perdonar. Punto número 5, ¿cómo fuimos perdonados? Sabemos que gracias a la expiación de nuestro Señor Jesucristo podemos recibir el perdón de nuestros pecados mediante el arrepentimiento que nosotros tenemos completamente y sincero. Porque si no podemos tener un arrepentimiento a medias, tiene que ser completo y sincero. Porque vemos también que el pecado acarrea sufrimientos, dolor, la falta de perdón. Y el Señor brinda alivio a aquel que perdona. Brinda alivio, da consuelo, da dicha, da gozo, como les decía. Dios hecho carne vino a nosotros para darnos vida y una vida en abundancia. Nos vino a dar unas buenas noticias de salvación, nos vino a dar su perdón. ¿Cómo no hay que perdonar? Y a lo mejor duele, como les decía, las cosas que pasan, pero sabemos que Dios es justo y fiel y Él es nuestro defensor. Él es el que hace todas las cosas, que tenga
valor en nosotros, hace que todas las cosas vuelvan a nosotros a interesarnos, que la vida es hermosa. Dice en Mateo 6:15, dice, mas si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué produce la falta de perdón? Produce debilidad. Produce debilidad porque dejamos de orar, porque dejamos de leer, nos vamos haciendo débiles en lo espiritual. Y a través de eso nos produce problemas de salud, porque la amargura carcome hasta los huesos, endurece nuestro corazón, no queremos saber nada, creemos que nadie nos quiere, que todos nos odian, ¿verdad? ¿Qué produce la falta de perdonar? Muchas cosas. Como yo les comentaba, nos trae pecado. Por eso es una de las causas que tenemos que perdonar. Hoy en día la sociedad está acostumbrada a que si me haces, me la pagas. Pero cuando empezamos a ver o a empezar a maquinar cómo vamos a vengarnos de esa persona que nos está haciendo daño, ¿qué hacemos? Rompemos la comunión que tenemos con Dios, rompemos la comunión que tenemos con el Espíritu Santo. Entonces tenemos que guardar todo eso, y sobre todo dejamos una amargura profunda dentro de nuestro corazón, porque empezamos a flaquear, porque empezamos a decir, no, esto no era así, y por qué no me hace caso, y por qué Dios no me escucha. No, Dios va a contestar en el momento adecuado. Solamente sé paciente para poder seguir alabando a Dios, glorificando a Dios. No veas las cosas que no tienes, ve las que tienes por bendición. La amargura es un problema porque la gente cree que es justificada. ¿Por qué? Porque dice, ay, pero si él me hizo, él me la paga. Y eso, ¿por qué me lo hizo a mí? Ella me hizo esto, no sabe lo que me hizo. Por eso usted me dice que la perdone. Pero el haber sido herido o herida no es una excusa para que usted no pueda perdonar, para que no pueda tener una vida llena de resentimiento. Eso es lo único que le va a hacer. Una vida llena de resentimiento si usted no perdona. Una vida llena de amargura, una vida llena sin esperanza más bien. Por eso nosotros tenemos que ir ante Dios y decirle, Señor, si hay algo que tenga que perdonar, si hay algo que hice y no me acuerdo, Señor, perdóname. ¿Cómo podemos vivir una vida de perdón? ¿Cómo podemos escoger el perdón en vez de amargura? La bendición es un lugar que nos va a traer grandes cosas, porque nuestros hijos van a poder crecer viéndonos que aun cuando la gente nos ha dañado, nosotros oramos por ellas, que nosotros perdonamos y vamos a hacer un corazón sensible al llamado del Señor. Queremos nosotros en esta hora comentarle que Dios es justo y fiel para perdonar. No se aferre a cargar esa amargura. No se aferre a decir, es que lo que a mí me hicieron fue muy grave y no puedo perdonar. No se llene su corazón de amargura. Yo sé que usted está pasando por un momento
difícil y que a lo mejor hay muchas razones para sentirse resentido o resentida, que a lo mejor hay muchas razones por las cuales ha decidido no perdonar. A lo mejor fuiste abusada, a lo mejor estás lidiando con una enfermedad que es incurable, a lo mejor fuiste traicionada, a lo mejor, no sé, hay tantas cosas que desglosan este tema, pero todos de alguna manera hemos experimentado un dolor grande. Pero tú no puedes permitir que el pasado destruya tu futuro. Escoge el futuro de Dios en vez del pasado. Deja ir las ofensas. Pon en libertad ese resentimiento que estás cargando. Nunca sentirás verdadera satisfacción o alegría mientras sigas aferrada a ese dolor, a negarte a dejarlo ir, a negarte a dejar ir ese sentimiento que te ha traído amargura, que te ha traído enojo, que toda la vida o todo el tiempo que has cargado con eso, todo el tiempo se te hace difícil el poder tratar a la gente, y piensas que toda la gente está en contra tuya, y piensas que toda la gente le tienes que demostrar tu enojo. Recibe el perdón de Dios, perdona a aquellos que te han herido y comienza a vivir una vida perdonadora, una vida en la cual puedas ver resplandecer todos los días, que no sean tristes, sino que sean alegres. Que esos días que te sientas abrumada, desesperada, sola, triste, agobiada, veas que la vida es hermosa. Sé que de alguna manera es su responsabilidad obedecer a Cristo, perdonándonos unos a otros, y también es la responsabilidad de pedir perdón de usted si es que ha ofendido a alguien. ¿Por qué le digo esto? Porque también yo tuve que pasar por este proceso. Ahora yo le pido al Señor que me siga capacitando, porque sé que van a venir a lo mejor más dardos, pero que yo voy a ser rápida para perdonar, presta para perdonar. Mire, dice en Hebreos 10:30, dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. ¿Y quién es? El Señor es el que va a hacer venganza, porque dice, mía es la venganza y yo daré el pago. Usted no se preocupe ni esté maquinando cosas para destruir a la gente que la destruyó. Usted sea libre, tenga una vida perdonadora, tenga una vida de libertad, una vida sana, una vida en la cual, como le digo, las bendiciones van a correr tras de usted, no usted tras de las bendiciones. No podemos juzgar, porque el único que juzga es Dios. Él es el que tiene que asumir todo esto, porque dice, mía es la venganza y yo daré el pago. No perdonar es irreverente, perdonar es demostrar reverencia. Déjeme decirle que yo como le comentaba, sufrí por falta de perdón. Y esa falta de perdón era como las raíces yo lo puedo describir del jardín que está aquí en la casa. Cuando usted quiere sacar una raíz, tiene que rascar hasta el fondo para poder sacar la raíz completa. Y así nosotros tenemos que sacar esas raíces de falta de perdón, esas raíces de falta de amargura, perdón,
la raíz de amargura que está abajo, hasta lo profundo, tenemos que escarbar y sacar. Como también cuando tenemos que edificar algo nuevo, ¿qué tenemos que hacer para construir algo nuevo? Pues llegan máquinas, ¿verdad? Si queremos hacer un edificio, llegan máquinas y empiezan a hacer los cimientos, y los cimientos son profundos para que esa cimentación sea fuerte y no se caiga. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que rascar para sacar esas raíces de amargura, de resentimiento, y rascar aún más abajo, escarbar para poder hacer cimientos nuevos. Cimientos que traigan paz, cimientos que traigan bendición, cimientos que traigan gozo, ¿verdad? Como el fruto del Espíritu Santo, que es la paz, el gozo, ¿verdad? Benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y muchas cosas más. De verdad, yo me he gozado con esta palabra porque sabemos que es de parte de Dios. Sabemos que Dios es el que nunca nos dejará cuando nosotros entregamos sus cargas. Cuando nosotros le decimos, Señor, no puedo más, ayúdame. La mejor ayuda es ir a la palabra del Señor. La mejor ayuda es decirle al Señor, ayúdame, Señor, porque no puedo. Comience a vivir una vida de libertad. Comience a vivir una vida llena de paz y de gozo. Entonces debe usted escoger perdonar. Eso es lo que tenemos que hacer. Escoger perdonar. Para que nosotros seamos perdonados. No es fácil, pero en Cristo Jesús todo lo podemos. Todo lo podemos en Cristo Jesús, porque Él es nuestra roca. Él es el que nos alienta, Él es el que nos instruye, pero a veces no queremos escuchar su voz. A veces queremos escuchar nuestra voz, pero humanamente no vamos a poder, porque nuestras fuerzas nunca vamos a poder. Pero si nosotros vamos delante de Dios y exponemos ante Él nuestra necesidad y le decimos y clamamos constantemente y perdonamos y pedimos por nuestros enemigos y pedimos por las personas que nos han dañado y pedimos que seamos perdonados, Dios nos perdona. Dios es justo y fiel para perdonar a cada uno de nosotros. Yo doy gracias a Dios en esta hora y yo les invito en el nombre de Jesús que cada día de nuestras vidas, nuestro hombre interior pueda salir victorioso, que nuestro hombre interior vuelva a reflejar esa luz que te hace portador del Hijo de Dios, esa luz en el cual vas a llevar esa palabra viva y eficaz para cada uno de los que la necesiten. Amada iglesia, en esta hora, pues yo quiero decirles muchas gracias por poder tomarse un tiempo para que junto con una servidora pudiéramos ver qué tan importante es perdonar. Dios le bendiga, amada iglesia. Bendición.